Ahora vamos a presentar a Andrea Marín y a Julio Pérez, que van a hablar sobre el tema del turismo. Andrea... fundesur.org@gmail.com. Nos ponen que es para el material de José Luis Basualdo y nosotros se los reenviamos. Bueno, estamos presentando a Andrea Marín. Ella es licenciada en turismo, egresada de la Universidad Nacional del Comahue, con especialización en gestión de calidad ambiental turística, maestría en marketing de servicios en la UNCO. Actualmente es miembro del subcomité de turismo del Instituto Argentino de Normalización y Certificación. En el año 2001 crea y dirige la consultora ASIS Patagonia. En el 2014 crea la Fundación Fundasis, que actualmente es presidenta. Y por otra parte también ha desarrollado una importante actividad docente y como coordinadora de programas de capacitación en competencias laborales para el sector hotelero, gastronómico, turístico, en distintos puntos de la Patagonia. Como profesional ha desarrollado trabajos de investigación y participó activamente en el desarrollo de la norma IRAM 42100, gestión de la calidad, la seguridad y ambiental para playas y balnearios. Dentro de la actividad profesional, en el ámbito privado se destaca sus participaciones en consultoras internacionales en Centroamérica y España, desempeñándose como capacitadora y auditora de calidad en hoteles y restaurantes. Y Julio Pérez es experto turístico y periodista, consultor y conferencista de temas sobre turismo. Se ha desempeñado desde el año 1972 en funciones ejecutivas de la actividad turística, tanto en el sector privado como en el oficial y en asociaciones civiles. Se desempeñó como secretario de Estado de Turismo con rango ministerial en la provincia de Río Negro. Presidió también el ente oficial de turismo Patagonia Turística, formado por las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Es fundador y miembro de la comisión directiva de la Cámara Regional de Agencias de Viajes y Turismo de Bahía Blanca. Y recibió el premio Ulrico Schmidt, Cronistas de las Américas, otorgado a quienes se destacan en la actividad del turismo nacional, regional e internacional por CAPET, Círculo Argentino de Periodistas Especializados en Turismo. Los dejamos con Julio y Andrea. Gracias. Bueno, ante todo agradecemos la presencia de todos ustedes. Nosotros tenemos que agradecerle a la licenciada Lili Povedano, presidenta de Fundesur, y al arquitecto Daniel Flores, vicepresidente, por habernos invitado y por esta iniciativa que la venimos conversando con ellos de años sobre el aspecto de lo que es la Nueva Patagonia. La Patagonia es todo un desafío. En muchos lugares del mundo que como miembros de Escola Internacional, la entidad que nuclea a los profesionales y ejecutivos de turismo en el mundo, en muchos lugares, en esas visitas, siempre nos hablan, porque no hay límites en los países o en las provincias, y nos preguntan, más allá de lo que es la Amazonia o el Machu Picchu, del misterio de la Patagonia. La Patagonia es un misterio y también es un desafío. Por eso esta iniciativa de hablar de lo que es la Nor Patagonia es muy interesante. Los que estamos en turismo siempre, cada año vamos cambiando, hablando de cifras, porque la Organización Mundial del Turismo, el ente de las Naciones Unidas que rige esta actividad en el mundo, que tiene asiento en Madrid, saca las estadísticas. Para tener una idea, en el año 2018, 1.400 millones de personas hicieron turismo en el mundo. Entonces, esto es un gran desafío. Nosotros, con la licenciada, vamos a hacer referencia a lo que es el turismo urbano. Turismo urbano que con Andrea, en nuestra condición, y gracias a la presidenta del directorio de la editorial Río Negro, Lili Povedano, que ahora no está porque está viniendo en el avión de Buenos Aires, desde hace varios años somos los columnistas del diario Río Negro. Y sin haber hablado o pensado de lo que hoy ocurre, en septiembre de 2015 en el diario Río Negro escribimos sobre la urbanización costera y el aprovechamiento turístico. Algo que ocurre en el mundo, que ocurre también en Argentina,
que en parte es un ejemplo aquí en Neuquén y en el cual vamos a empezar a explicarles a ustedes y a cambiar ideas. Los dejo por Andrea. Bueno, un poquito para introducirnos en el tema del turismo urbano, ¿no? Porque es lo que en definitiva venimos conversando y bueno, las ponencias anteriores han venido de alguna manera explicando lo que tiene que ver con el desarrollo territorial y lo que es, digamos, la planificación en el espacio urbano local. Bueno, es una modalidad de turismo, el turismo urbano, que tiende a englobar a los grandes conglomerados urbanos, con lo cual en la ciudad de Neuquén nosotros tenemos como un gran ejemplo, ¿no? Lo que pasa en Neuquén. Digamos, es un conglomerado urbano concentrado que tiene en el RAI varias localidades que son satélites respecto al espacio urbano principal que es Neuquén, ¿no? Correcto. Bueno, seguimos. Como para darles un contexto, digamos, de lo que es el concepto que da el OMT. La OMT es la Organización Mundial del Turismo. La OMT dice que es una actividad, el turismo urbano, es el tipo de actividad turística que tiene lugar en un espacio urbano con sus atributos inherentes caracterizados por el sector económico, por la industria, el comercio y los servicios. Los destinos de la ciudad ofrecen una amplia y heterogénea gama de experiencias y productos culturales, arquitectónicos, tecnológicos, sociales y naturales para disfrutar el ocio y los negocios. Sí, nosotros integramos con Andrea la mesa directiva del Pacto Global de la Red Argentina, en la cual están fundamentalmente aquellos objetivos al año 2030 fijados oportunamente por la Asamblea de las Naciones Unidas en el 2015. Y el objetivo justamente 11 es acá están los 17 objetivos, pero el objetivo 11 es el que fija hacer fundamentalmente a las ciudades y los asentamientos humanos inclusives, seguros y sostenibles. Que el turismo está relacionado con la forma en que una ciudad se desarrolla y brinda más y mejores condiciones de vida, como ya vamos a ver más adelante, la incumbencia o lo que tiene que ver en el aspecto del control o de quienes mandan, como ellos a veces denominan en España o en otros países, las alcaldías o los municipios, y que algunos de los que hoy hablaron acá, de los arquitectos, hicieron una gran referencia a lo que tiene que ver desde el punto de vista político el manejo de una ciudad, que no solo son los residuos o las calles, etcétera, sino que engloba muchísimos otros aspectos que vamos a seguir viendo. Bueno, en la Cumbre Mundial de la OMT de Turismo Urbano, las ciudades inteligentes, destinos inteligentes. Bueno, anualmente la OMT realiza cumbres mundiales sobre turismo urbano, teniendo como objetivo establecer una visión turística sobre el 2030. En el reciente encuentro internacional se consideró como el desarrollo de ciudades inteligentes, cómo pueden contribuir a abordar los complejos desafíos urbanos de destinos mundiales. Se analizaron temas de sostenibilidad, accesibilidad, gestión urbana, innovación, tecnología en la Agenda General de Ciudades. También se consideró la denominada industria de reuniones, destacándose las tendencias actuales de cómo lograrse destinos exitosos para la realización de convenciones y cómo organizarlas. Esto, miren qué actualidad tiene. Entre el 9 y el 12 de octubre se llevó a cabo en Sultán, Kazajstán, este Congreso Mundial, que todos los años lo organiza justamente la Organización Mundial de Turismo, porque la OMT, y el turismo en general, tiene muchos aspectos, de la salud, del deporte, de la cultura, pero le da una gran importancia la OMT a las ciudades inteligentes, que es un tema que vamos a abordar seguidamente. Bueno, un poquito para presentarles el secretario general de la OMT, es Surat, ¿cómo es el apellido? ¿A vos te sale? A mí no me sale. Surat Ponikashvili. Este hombre, para que tengan una idea, antes de lo que les diga Andrea de lo que dijo, fue electo secretario general de las Naciones Unidas hace un año. Él había sido el embajador en España y es de Georgia. En realidad
donde hay una gran, después vamos a ver también el tema, pero donde hay una gran producción de viñedos que tienen que ver con el tema del turismo. Y hace un año, en Mendoza, Argentina, se realizó el Congreso Internacional, promovido por la OMT, en la que se consideró este aspecto. Porque también, y un tema que tiene, bueno, vamos a ver más adelante, pero tiene relación con esta región, es el aprovechamiento de las rutas del vino. Esto pasa mucho en Europa, en muchos lugares, que hasta incluso hay países que han institucionalizado o puesto al servicio del turista, así como hay en Roma, en París, en Nueva York, etcétera, en Buenos Aires, esos ómnibus que son tipo palangares abiertos, mitad y mitad, y en varios idiomas les muestran lo que es. Hay ya ómnibus que van por las rutas del vino en algunos países, así que es una idea para que la aprovechen algún día por acá. Adelante. Bueno, ¿qué dice el secretario general de la OMT? Las ciudades inteligentes tienen un enorme potencial para incidir positivamente no solo en la vida de los residentes, sino también en la experiencia de los turistas y los líderes de las ciudades. Son quienes mejor situados están para tomar decisiones significativas. Muy bien. O sea, ya de alguna manera se está hablando de las Smart City, de lo que son las ciudades inteligentes, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Sí, acá tenemos la definición en general, en la cual se habla de lo que decía Andrea, de la información y la comunicación. Pero un aspecto de lo que yo decía que hoy hablaban acá algunos arquitectos, Sí. facilitan la administración pública. Una ciudad inteligente tiene que ver que desde la jefatura de un gobierno se le dé la importancia que tiene a esta actividad. Gobiernos más eficientes, buscando la tecnología moderna. Mejora de la atención al usuario, cosa que es trascendente y lo hemos vivido a veces en capacitaciones acá en la Patagonia y en Neuquén, en el interior, en algunos lugares donde hay intendentes que nos piden traigan cursos o capacitaciones de atención al cliente o atención al turista. ¿Por qué? Porque es importante que un turista que va a cualquier lugar del mundo se sienta bien atendido, pero no solo por la oficina de informes turísticos, porque teníamos un caso en concreto en Plaza Winkler que el intendente nos pedía, porque por ahí un turista iba a la farmacia o iba a una panadería y lo atienden no cordialmente, o hay, eso es otro tema también que se trata mucho en turismo, que hay lugares donde hay que concientizar al poblador, al residente, porque hay una idea o alguna gente que le molesta al turista, o para qué viene esa gente acá, y al contrario, tenemos que entender, y a veces también otra problemática que ocurre en la Patagonia, por un problema no en Neuquén, que es un ejemplo positivo, el movimiento o la conectividad de lo comercial que tiene, pero en muchos lugares de la Patagonia, yo vivo en Viedma, y por ejemplo uno de los problemas que tenemos es la falta de conectividad aerocomercial. Es importante, un turista que llega le beneficia al taxi, al restaurante, al hotel, al comercio en general, pero lo que nos pasó y que nos decían en Plaza Winkler, o ¿cómo se llama? El que vive en la ciudad, que aporta y que es contribuyente, quiere ser bien atendido y cuando va a pagar un impuesto no que le tiren o no lo atienden o que entraba en un lugar y que no le decían ni buen día o decía un señor que iba a una oficina pública buen día y la empleada estaba con el celular y ni bolilla. Bueno, una de las cosas fundamentales en el turismo ser buenos anfitriones. Claro, ser buenos anfitriones y por eso mayor participación ciudadana y comparar y mejorar las políticas públicas. En esto también hay otro aspecto. En turismo, por lo menos, pero debería ser en general en todas las actividades, no importa el color político de los gobiernos nacionales, provinciales, locales. En turismo, en general, lo que se procura es que haya una continuidad en la faz del manejo del turismo. En este momento ha habido un mal ejemplo en Argentina hace 2 años. En el mundo, yo les hablé lo que es la OMT. La OMT, así como está la UNESCO para una actividad, o hay otras, o la UI, la Organización Internacional del Trabajo, la OMT para lo que estamos en el turismo es lo máximo. Pero ¿quién forma la OMT? Lo forman los gobiernos. En este momento hay unos 158 países que son miembros activos y hay 2 estados muy particulares que son miembros observadores, pero que hace años intervienen. Uno es los árabes, Palestina, y el otro es el Vaticano.
que incluso un papa hace 25 años fue a la sede del OMT y dejó una placa. Bueno, pero ¿qué queremos decir? La OMT la forman parte los países cuyos gobiernos nacionales tienen un organismo oficial de turismo. Se procura que el turismo, por lo menos nosotros lo defendemos desde hace años esto, por la actividad que es, tiene que ser un organismo independiente. En Río Negro es un Ministerio de Turismo, en Neuquén también desde hace un par de años es un Ministerio de Turismo, y a nivel nacional argentino un Ministerio de Turismo, pero por razones económicas, como pasó con Salud, también lo bajaron a una secretaría. E incluso hay otra cosa más grave y que es crítica. El turismo, desde hace muchos años, tiene por el impuesto de los pasajes aéreos un aporte para un fondo, que es el Instituto de Promoción del País. Con esos fondos que aportamos los que viajamos y se forman, se puede promover el país, no interesa el color de la provincia o del lugar. ¿Qué pasa? Hace pocos días se supo que desde hace un par de años no se le da el total de aporte, como por ahí se hablaba algo de la arquitectura también, del 5%, porque a veces no hay una plena concientización. Entonces, así como está en el aspecto de arquitectura o de salud o de otras áreas, los que estamos en turismo, en hotelería, en gastronomía o en aviación o en lo que sea, procuramos que se comprenda, y lo dice la OMT, que los gobiernos nacionales, provinciales y locales le den la suficiente importancia por lo que esta actividad tiene como recursos económicos que después se pueden volcar a la actividad y al desarrollo social de la región. Bueno, un poquito como para dar un ejemplo de esto, es la ecotasa que se cobra en Bariloche, no sé si tienen conocimiento. Es una tasa que se, digamos, de alguna manera vuelve al Estado municipal, digamos, para obras que tienen que ver con infraestructura turística. Claro, y en su momento hubo una crítica en Bariloche, sí, pero lo que pasa, claro, y hace unos años en Montevideo, la capital de Uruguay, se cobra, pero además en Roma y en otras ciudades que te pagan o una noche, etcétera, que lo hacen como un fondo, pero tiene que ser un fondo, hay que controlarlo a través de los concejales, vamos a suponer para que se vuelque a eso. La provincia de Río Negro, en marzo del año pasado, estando de ministra de Turismo Adabela Carrera, que ahora es la gobernadora electa, se logró por unanimidad que todos los sectores políticos, el partido provincial, el radicalismo, el peronismo, todos aprobaron una ley creando un fondo para que, con parte de los ingresos brutos que se obtienen, particularmente Bariloche, que es el gran boca de promover o de dar destinos al Estado por entes del turismo, se vuelquen en obras de infraestructura de turismo. Dicho sea de paso, que es una de las metas que la OMT también sugiere a los gobiernos. Hoy en día tiene que haber una infraestructura, wifi, televisión, es decir, tiene que estar, el turista que llega a un lugar tiene que estar bien atendido y no tener problemas, porque si no, la mejor propaganda la hace el que fue a un lugar para que después volver o vengan otros turistas. Exactamente. ¿Seguimos? Adelante. Bueno, estos son ejemplos que tenemos. Claro. Uno de los ejemplos principales en el tema de ciudades inteligentes, estamos hablando acá, ¿no es cierto? Sí. Es Nueva York, en particular por la gestión que tiene. Ahí tienen, por ejemplo, es una ciudad inteligente en el alumbrado. ¿Pero por qué en el alumbrado? Porque automáticamente se enciende cuando empieza a oscurecer y no está 3 horas más o de día, como pasa en algunos lugares en que la iluminación no anda, o lo mismo en otros lugares como puede ser en Niza o en Singapur. Pusimos unos ejemplos, está también París, está en Barcelona, es otro ejemplo. El tema de las ciudades inteligentes, ¿cuál es? Que el poder local, de una manera moderna, aproveche toda la tecnología que hay para que esas ciudades funcionen de una manera coherente. Eficientemente, claro. Que de alguna manera conserve sus recursos y lo optimice, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Yo les miro las caras y están todos cansados ya. Sí, esto en líneas generales, y para decirlo en pocas palabras,
las grandes ciudades o los grandes lugares de cómo se promueve el turismo en el mundo es mediante ferias. La más grande que existe en el mundo es la ITB, que se hace en Berlín en la primera semana de marzo. Acá figura del 4 al 8. La otra, en varias de estas hemos estado, vos estuviste este año en la FITUR de Madrid, que fue realmente extraordinaria, todos los años, para ver la importancia que le da. El rey de España va todos los años, y eso tendría que ser un ejemplo en otros países, ¿no? Y a lo mejor también en el nuestro. Creo que, no sé si alguna vez algún presidente argentino fue a la FIT, que se hace en el mes de octubre en Argentina. Porque el rey de España inaugura la Feria Internacional de Turismo y donde van gran cantidad de países, particularmente los de América Latina, a promover en Europa. Pero una de experiencias positivas y negativas para mí, se lo voy a contar después, la tuvimos hace 2 años en la World Travel Market, que es una de las ferias más grandes, en muchos pabellones en la zona del puerto de Londres, donde había 5.000 stands. Por ejemplo, donde te hacen degustar comidas, pero van los empresarios y el sector oficial a vender, entre comillas, el país. A mí me asombró ver a los países árabes, donde estaban con sus túnicas los agentes de viaje, los empresarios, ofreciendo su país. Para mí, como argentino, Pará. sí. La anécdota ¿cuál es? Las Islas Malvinas las ven, o sea, de alguna manera las promocionan como inglesas. Entonces, para nosotros fue como una cosa... Un choque terrible verlo, porque estaba, digamos, el stand con toda su mesa, digamos, con folletería y todo, y ver el folleto fue impactante para nosotros como argentinos. Y el cartel ahí arriba fue Entonces es como Isla, que nos sucedió algo no muy agradable. Sí, y después, bueno, en líneas generales también en San Pablo, la World Travel Market se hace en todos los continentes, una de las más grandes es la de San Pablo, y la recientemente realizada en Buenos Aires, la FIT, que se hace durante 4 días, sábado y domingo va el público a comprar, y lunes y martes van los... Ojalá comprar. No van a comprar. Sí, van a dar vuelta y a ver que lo regalan. En realidad. Pero de promoción. todas las provincias argentinas y los entes como el Ente Patagonia o los del NOA, etcétera, están presentes, pero también lo interesante es que vienen los países del exterior a promocionar para que los visiten. En líneas generales, por cuestiones económicas, en Sudamérica pasan estas circunstancias. Hace 2 años había grandes colas para ir a Chile y para comprar, y los argentinos salíamos. En este momento, Argentina es un país barato para que vengan y nosotros no para salir. Somos convenientes. ¿Y la feria se hace en la rural? En la rural, sí. de todos los años. Hace poquito se hizo. Sí. Bueno, seguimos. Tipos de turismo urbano. Sí, ahí tenemos el aspecto del aprovechamiento del turismo urbano desde el punto de vista cultural, en la cual, ¿cuál es? El turismo que visita museos, que participa de ferias de libros, que va a distintos lugares. Pusimos como ejemplo el Museo de Bellas Artes de acá, la Casa de la Cultura de Roca y el nuevo centro cultural que se inauguró hace pocos meses en Cipolletti, que es imponente, para tener como una idea fotográfica. Sí, El de arriba es impresionante. Es el Centro Cultural. Sí. El del medio es la Casa de la Cultura de Roca y el Museo Nacional de Bellas Artes. Sí, la Casa de la Cultura la pusimos porque tiene muchísimos años y fue el primer paso cultural ahí en Río Negro, como el lugar de... Y acá tenemos, en el caso también, el turismo urbano tomado como centro, digamos, de atracción para reuniones, para digamos, convenciones, jornadas, simposios. En este momento Neuquén es como el epicentro, digamos, de búsqueda de eso, y que lo bueno que está teniendo Neuquén es tener mayor cantidad de días que uno se queda. Antes era una ciudad de paso, hasta hace unos años. Era una ciudad de escala donde, bueno, uno seguía y continuaba hacia los centros turísticos de Cordillera. Ahora pasó a ser un centro de estadía interesante porque está, digamos, de alguna manera se alarga la estadía, hay mayor oferta de servicios, con lo cual la gente puede disfrutar y puede ver
que hay mayor gastronomía también, diversidad, oferta, así que... Y agreguémosle que tiene una buena hotelería, se está por inaugurar acá cerca un hotel impresionante, nuevo, y hay también inversiones de nueva hotelería, pero las cifras de los últimos años de la estadía de la gente, no solo de los petroleros, sino de los que pasan, porque no nos olvidemos que mucho del turismo que va a Bariloche generalmente hace escala en esta zona, y de ahí que se han incrementado las posibilidades de alojamiento como también ya de inversión hotelera, porque Neuquén capital como ciudad es un sitio, ustedes lo habrán visto y por la gran trascendencia periodística que ha tenido en los últimos tiempos, que se hacen grandes reuniones de ejecutivos de empresas. O sea, Neuquén hoy se ha transformado también, como en parte va camino a eso Bariloche, y hay la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Tucumán, Salta, en una ciudad de eventos, de congresos y convenciones, porque tiene la capacidad hotelera y los servicios para poder ser aprovechada en ese sentido. De ahí, generalmente, el inversor hotelero va donde ve una posibilidad. Y Neuquén, independientemente de la industria petrolera, etcétera, que también hace a que esto sea un centro para la actividad hotelera positiva, gastronómica, etcétera. Y le vamos a agregar lo que viene ahora, que también está lo interesante del aspecto, bueno, esto es lo que mencionamos recién, del caso de los hoteles. Acá tenemos el Hotel de Roca, el Hotel Comahue, Y Casino y del el, Río ca- de Cipolletti. claro, este es el Casino del Río de Cipolletti, que es un moderno hotel, y que en este momento un hotel similar a ese se ha empezado a construir hace 4 meses en la ciudad de Viedma. Junto, ahí viene, pues también lo escribimos en un artículo hace un tiempo en el Río Negro. Generalmente, y en Viedma pasó, hay una gran discusión a veces en algunas ciudades cuando la gente discute o polemiza, uy, viene el casino. A nadie le ponen la pistola en la cabeza para que vaya al casino. Pero miren ustedes el siguiente ejemplo. Una cosa en Las Vegas. En China está prohibido el juego. Pero con una gran inteligencia los chinos y el aprovechamiento económico, en Macao han construido una Las Vegas, las dos, o capaz más grande. Es el único lugar de China permitido. Pero todo el turismo que va de Asia y que juegan de Indonesia, etcétera, de por ahí, o el turismo, porque el turismo en China es decir, es un país comunista, pero recibe y se ha modernizado y recibe al turismo del mundo. Aprovechan también el tema del juego y construyeron una ciudad que le compite, o no sé si es mejor, viste, que el de Las Vegas. Pero, Las Vegas quedó chico. claro, En realidad. O sea, es como que ya- y eso demuestra, bueno, en Viedma hubo una gran polémica, pero resulta que empezaron a construir un hotel moderno. Viedma tiene alguna hotelería buena, el Hotel Austral frente al río, algunos otros, pero este va a ser un hotel de gran magnitud, similar al de Cipolletti. De multipropósito. Claro, espectacular. Y va a tener una sala para 500 personas, que es importante para pequeñas reuniones. Hoy en el mundo no se hacen salas para 2000, como en alguna época se pensaba, para congresos y convenciones. O se aprovechan 3, 4 lugares y esos lugares tienen algunas salas conexas. Bueno, en Viedma ese complejo de Casino del Río va a tener el hotel, va a tener una especie de centro comercial para pequeñas cosas, no vamos a hacer la propaganda, pero un tipo Café Shopping. Bonafide o Martínez, Un shopping. claro, un lugar de pequeñas comidas y frente al río, y después va a tener el juego. Pero hoy en día ha quedado demostrado en el mundo que las empresas de casinos, si bien un gran negocio es el juego, también aprovechan el turístico. El hotel, el centro de convenciones, los lugares de comida, o sea, hay una complementación. Si bien la gran bolsa, porque para terminar, el de Viedma hace 3 años, el presupuesto era de 440 millones. Evidentemente hay una gran entrada en los casinos, porque al empezar la obra hace 3 meses, el presupuesto se fue a 800 millones. Entonces, evidentemente, harán en verde lo que entra en pesos, pero para tener una idea, ¿no es cierto? Adelante, que acá vienen los aprovechamientos regionales. El otro tema, No, nos queda nada más, que son las actividades recreativas en lo que participa el visitante. O sea, lo que tiene que ver con espacios de teatro, con obras, con conciertos, que son los que en definitiva atraen a la gente. claro, ponemos el ejemplo de Bubalcó porque es un ejemplo muy interesante. Nosotros En Ash.
Sí, entre Allen es un lugar interesante porque hemos visto este tipo de parques en varios lugares en Europa, en México, en Puebla, y es un verdadero ejemplo acá en la Argentina que quizás no lo están aprovechando totalmente porque los cientos de estudiantes que viajan a Bariloche, por ejemplo, o a la zona de San Martín de los Andes, podrían intensificar de alguna manera y promocionarlo para que lo visiten. Está muy bien, no sé si todos lo conocen, pero está muy bien implementado y muy bien explicado el tema. Y después pusimos como otro ejemplo el cine español o los lugares donde actúan la Orquesta Sinfónica de Neuquén o la Casa Cultural de Río Negro, la Sinfónica de Río Negro y otras actividades más los artistas de moda o de actualidad. En estos días viene la Tini Stoessel, ¿no? También pronunciada, que va a venir acá, o otros artistas de renombre mundial que eligen Neuquén por ser un gran centro regional y de posibilidad de la concurrencia de público. Bueno, un poquito hablando de la Norpatagonia, ¿no? De lo que nos compete como tema, la integralidad que tiene, ¿no? De alguna manera ya el turismo es como que los límites geográficos, los límites políticos ya dejó de tener en el caso del turismo porque se promociona junto. O sea, ya la marca tiene que ver con las dos cosas, con las provincias que son Neuquén y Río Negro, pero ya no como Neuquén y Río Negro, sino como el corredor del río Limay, del río Neuquén, o sea, todo tiene que ver con las actividades también que se realizan. Y una de las actividades importantes que se realizan es la regata en invierno, ¿no? Claro, la famosa regata del Río Negro, que es la regata más larga del mundo de canotaje, de donde han salido olímpicos neuquinos y rionegrinos y de otros lugares del país, y que vienen también practicantes de este deporte de Europa. Esta competencia, y que de Neuquén tiene una gran participación, tiene muchos años y siempre se largaba desde la ciudad de Neuquén. Por problemas a veces de que no se ponían de acuerdo, no, Neuquén no nos da apoyo económico, la dejaron de hacer y hace 2 o 3 años la sacaban de Cipolletti. Pero ahora, bueno, llegaron a un acuerdo y se va a alargar desde Plotier, dice ahí. Y es una manera de integración, porque justamente esa regata tiene una gran difusión. Y ahí tenemos un ejemplo, como el deporte, la actividad deportiva, también nosotros siempre lo puntualizamos, hace a la difusión turística del lugar. Un mundial de fútbol, cabe señalar, no lleva una gran cantidad de turistas a un destino. El de fútbol es uno de los ejemplos donde queda demostrado, que además son carísimos los alojamientos durante esas competencias, pero sí tienen una gran difusión mundial. Por eso los países sedes siempre, antes de las competencias, de transmitir por TV los partidos, tratan de mostrar los recursos turísticos que tienen, porque lo ven millones de personas, como acontece hoy en día con el básquet, con el boxeo y con el vóley, que está de moda acá, y tantos otros deportes. Seguimos. El aprovechamiento turístico en lo que tiene que ver con mirar hacia el río, ¿no? En el caso de Neuquén, que fue un... Claro, ese es un tema que, como yo les decía, bueno, y con el gran aporte del arquitecto Flores en su momento, nosotros escribimos el tema de la urbanización, porque, un ejemplo de Barcelona, por ejemplo, pero las ciudades tienen que estar juntos y no de espaldas. Viedma era una que ahora cambió, que estaba de espaldas al río. Viedma y Patagones, gracias a aportes incluso de la Autoridad Interjudicial de Cuenca, que apoya a los municipios que están en la costa del río, desarrollaron de una manera que hoy la costa del Río Negro, en Patagonia y Viedma, tienen grandes costaneras pavimentadas, balnearios, etc. Y aquí es un ejemplo, lo de Neuquén, que con aporte, como ustedes sin duda saben, del Banco Interamericano de Desarrollo, que hace 3 o 4 años le dio a la provincia de Neuquén 6 millones de dólares y que sigue aportando, y lo interesante que esos aportes la mayor parte de las veces son no reintegrables, ayudan al desarrollo, porque el desarrollo y el aprovechamiento costero es algo que lo hemos conversado justamente, y es iniciativa del Sur, de avanzar con las legislaturas y los gobiernos de Neuquén y de Río Negro
en un estudio mayor de cómo hay que aprovechar la ribera del Río Negro, del Limay, ¿no es cierto?, y del Neuquén, desde el punto de vista turístico. No, iba a acotar de que en realidad Viedma fue antes. Sí, En el desarrollo de sí, pero era más, no tan, ahora se avanzó de una manera mejor. Bueno, acá un poquito de ejemplos de turismo urbano, ¿no? De la Laguna Patagonia. Sí. ¿Querés que hablemos un poco? No, porque, y el otro tema muy importante es el aprovechamiento, hablábamos de las rutas. La ruta del vino en el mundo, y de la cual el actual secretario general de la OMT era de Georgia, uno de los países fundamentales, es interesante. ¿Y de qué manera se ha implementado, se ha llevado a cabo? Los dueños de las bodegas que antes producían, ¿no es cierto?, los vinos, la sidra, fueron viendo cómo en el mundo empezaron a hacer el Museo del Vino. Y entonces, después empezaron a contratar guías de turismo. Y esos guías de turismo guían a la gente y le explican y llegan a un mostrador donde le venden el vino. Pero después, como ocurre acá en la bodega, ¿no es cierto? Sí, en la de el Suegra. Canal. Claro, ya empiezan a hacer, y pasa mucho en Mendoza, restaurantes. Entonces, además del negocio, que el fundamental es el del vino, tienen el restaurante y tienen la venta directa al público. Y también lo que se está a camino, y bueno, por lo menos en la región, porque en esto se está trabajando integradamente en el Río de Neuquén, se va avanzando a la constitución, a la promoción, y se va a empezar a señalizar, ya empezó en Río Negro, la ruta del vino. Y en un futuro vendrá lo que yo les decía por ahí, el bus turístico del vino, le servirán vinos a bordo, pero para que el turista tenga un conocimiento general de las distintas bodegas que hay, desde Anielo hasta Viedma, porque hay en el Alto Valle y termina en Viedma, donde hay 2 o 3 bodegas también. Bueno, y asimismo hablamos también de lo que es el turismo religioso, que acá tiene una importancia increíble, Sí, porque tenemos... tiene importancia porque, bueno, Pero ahora sí, voy a contar una anécdota, pero en vivo y en directo interesante. Acá ustedes saben, lo hemos visto, bueno, en la India, el caso de los grandes lugares de otras religiones, que es impresionante. En la India, por ejemplo, visitamos un lugar de una religión donde había 5.000 personas que le daban de comer y donde voluntarios preparaban la comida y la gente se sentaba en el suelo, tenían como una alfombra y les traían la comida, le daban 5.000 personas por día de almorzar, una de las religiones. Pero volviendo acá a la región, nosotros tenemos el caso de Seferino Namuncurá, que nació en Chilpay, donde se hace la tradición por el nacimiento, la fecha en agosto. Tenemos en San Ignacio, cerca de Junín de los Andes, donde en una réplica de un cultrún están sus restos, ahí en el medio. Claro, cerca de Junín. claro. Eso es el Seferino. Y en Viedma está el aula donde estudió Seferino. Son cosas para aprovechar turísticamente, porque viene gente por fe a esos sitios. Tenemos en Junín de los Andes el caso de aquella nena que vino con su mamá de Chile. Son 3 casos los que nombramos que van camino a ser santos. Es el de Laura Vicuña. Y el otro caso es el del famoso enfermero salesiano Artemide Satti. Artemide Satti fue un enfermero que andaba en bicicleta allá por los años 50 curando a la gente. Esos 3 casos, los 3 han pasado ya, hay en las categorías y son beatos. El paso previo a ser santo. Los que están más cercanos hoy en día, o sea, en el orden, en el filtro, es Don Satti y Seferino. Nosotros, porque bueno, Andrea es la presidenta y yo el secretario de la Fundación FUNASIL, por la tarea que nosotros hacemos, las cuestiones de la vida nos hizo que somos amigos y conocidos de Monseñor Guillermo Karcher. Guillermo Karcher es el argentino que está más cerca del Papa. Es aquel que le tenía el micrófono cuando en la plaza de San Pedro, una noche lluviosa, lo hicieron Papa y él salió. Ese argentino peladito es Karcher. Bueno, por cuestiones de la vida somos amigos de él. Y logramos en octubre del 2015 tener una audiencia los dos con el Papa.
y vaya el hecho. Un sacerdote, vos te acordás el nombre, de Neuquén, después de haber buscado por varios lugares quién lo podía hacer. Juan Carlos. Algo así. Es un sacerdote que está en los ancianos ahí, y da misa. Sí. Él nos hizo, porque es artesano, una réplica de San Francisco de Asís que se la llevamos al Papa. Esa fue una audiencia normal, cuando llega es emocionante porque vos llegabas al Papa, es un líder mundial, más allá de las religiones. Pero cuando él llega, vos no sabés si lo tenés que rodear besando, él viene y te da la mano. Y como éramos argentinos, introducidos por Carchi, fenómeno. Lo gracioso es que cuando vos le vas a entregar, le decís Francisco, no le dicen monseñor, no sé nada, y él se mató de risa. Pero el otro hecho es que al otro año lo vamos a visitar de nuevo a Karcher, pero no lo íbamos a ver al Papa. A Karcher, y le llevamos un dulce que hay una carmelita, las carmelitas descalzas, que vivieron muchos años acá en Neuquén, que se llama Teresita, que tiene 85 años. Y aquí en Jorge Bergoglio, cuando era presidente de la Curia Eclesiástica Argentina, le daba plata para hacer los conventos. Hizo el convento acá de Centenario, hizo en Bariloche, en Mar del Plata y el de Viedma. Y a mí me dio una carta para que se lo lleve al Papa. A mí, cuando le entraba la carta, no me dijo esto, pero a otro amigo de Viedma, un año antes, que se llama Carlos San Juan, dueño de una empresa constructora, y le llevó la carta de Teresita, el Papa le dijo, esa vieja pedigüeña, porque ella pedía plata para hacer convento. Bueno, yo ahí, 3 días antes de... Guillermo Carce, cuando están, me dice, ¿lo van a ver a Francisco? No pedimos audiencia, bueno, venite a la tarde al protocolo, y ahí nos dan unos tarjetones amarillos para tener el acceso directo. 3 días antes, al día siguiente lo vemos al Papa, por segunda vez. Después vos 3 veces. No, pero esa segunda vez que lo vemos al Papa, él 3 días antes lo había hecho santo al cura Brochero. Entonces a mí me salió, porque hoy en día hace 12 años, en Chimpay, vino Tarcisio Bertone, que era el secretario de Estado, el número 2 del Papa, en ese momento, vino representando al alemán, que era Papa, a cuando lo hacen beato a Ceferino. Y Bergoglio vino como presidente del Episcopado argentino. Entonces a mí me salió por decirle, nosotros venimos de la Patagonia, estamos esperando que lo haga santo. Entonces no me dijo nada, me miró, me rió y me abrazó. Tengo fotos. Para mí era como una premonición, que en cualquier momento va a salir, pero lo cuento como un anécdota, no me dijo sí, no, nada. Bueno, para ir cerrando, no contemos más. Esta anécdota tan emotiva, porque nos dijeron que tenemos que ir terminando. Sí, pero... El acontecimiento que va a ser el año que viene, el 14 de diciembre, se producirá el eclipse solar que tendrá protagonismo en la franja norpatagónica, o sea, lo que va a ser todo lo que tiene, o sea, la costa de Río Negro conjuntamente con la parte de cordillera de Neuquén, o sea, que va a ser toda esa franja la que va a atravesar el eclipse, así que bueno, si Dios quiere vamos a gozar de buen turismo en la provincia, así que bueno, eso era lo que le queríamos contar, que bueno, que va a ser un acontecimiento interesante. Sí, podemos agregar, para que ustedes tengan una idea, que los hoteles, los Menucos, Jacobacci, de la línea sur, pequeños y medianos hoteles y casas particulares, las grutas y los de Viedma, están todos ya por alemanes, japoneses, americanos, están contratados, y los japoneses han contratado el trencito de la trocha de Jacobacci, porque es todo un acontecimiento, van a ser 2 minutos, pero el lugar, desde Picún-Lefou, como decía Andrea, hasta la costa del Río Negro, va a ser donde va a ser de noche total. Y se va a poder ver, y hay un gran interés. Hablan de cifras de miles de personas que van a venir acá a Neuquén y a Río Negro por ese hecho extraordinario. Y antes de terminar... Eso está relacionado con lo de turismo astronómico. Correcto, cuyo Congreso Nacional... En la parte norte de la provincia de Neuquén tiene como un auge y todo. Sí, bueno, es lo que se está fomentando de alguna manera, las apariciones de los ovnis, todas esas cosas que tiene que ver con todo esto, ¿no? Bueno, como para ir cerrando, nos vamos despidiendo ya.
Pero antes de pasar, ¿vas a pasar el video? Les íbamos a pasar un videíto, pero vamos a decir... Le vamos a decir una cosa que tiene que ver mucho para los arquitectos. En el año 2023 se va a hacer en Argentina la gran exposición mundial, para lo cual ya hay concursos de arquitectura en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber una inversión, o ya, de 200 millones de dólares. Es la gran feria del mundo. Para tener una idea, cuando hace, creo que fue en el año 28, la feria en París, construyeron la Torre de Eiffel y mostraron la cabeza de la Estatua de la Libertad, que después la llevaron en el barco de Estados Unidos. Pero esta feria internacional mueve desde el punto de vista arquitectónico una gran cantidad de concursos para hacer un puente colgante desde el Parque Sarmiento a Tecnópolis, donde se va a hacer, y se van a construir 5 pabellones. Se calcula en miles los visitantes que vendrán del exterior, porque esta feria se hace cada 5 años en el mundo. Tenemos un video, un videíto que les queremos que es compartir, con el cual Argentina ganó para hacer en el 2023. para que nos sintamos orgullosos del país que Y tenemos. nos despedimos, Y muchas nos gracias a despedimos. todos. Muchísimas gracias. Con audio. Bonjour, nous sommes l'Argentine, et s'il y a quelque chose qui nous définit, c'est la diversité. En Francia. De París. Dans nos presque 3 millions de kilomètres carrés, on peut trouver tous les climats et plusieurs paysages, dont quelques-uns ont été déclarés patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. À la diversité de la nature s'ajoute celle de nos habitants. Entre 1880 et 1950, nous avons accueilli 5 millions d'immigrants. Tous ces immigrants de la première heure nous ont appris la valeur de l'effort et la culture du travail, mais aussi leur manière personnelle de jouir de la vie et de la célébrer. Peu importe d'où vous venez, c'est sûr que vous rencontrerez quelqu'un de proche en Argentine. Nous sommes un pays sans conflits belliqueux, raciaux, religieux ou frontaliers. Et c'est ainsi que nous avons appris tous ensemble à cohabiter en paix comme une nation unique et unie. En Argentine, il y a aussi un petit bout de la Colombie, du Chili, du Pérou, de la Bolivie et du Paraguay. Et si on se fâche avec l'Uruguay et le Brésil, ce n'est que pour le foot. Sur notre sol, nous produisons des aliments pour 400 millions de personnes. Mais aussi, nous exportons, entre autres, des logiciels, des réacteurs nucléaires, des hélicoptères, de la biotechnologie et des jeux vidéo. De même que tous les jeunes, nous avons commis des erreurs. Mais nous en avons beaucoup appris. Nous avons 2 prix Nobel de la paix et un pèlerin de la Concorde. Nous avons quelques champions. Et une seule passion nous rend fous et nous empêche de dormir. Nous avons 4 unicornes technologiques, 3 prix Nobel en sciences, 2 Oscars et un extraterrestre. Et disons que toute cette diversité fait de nous des créatifs, des curieux et des entrepreneurs. Nous aimons partager ces réussites avec le monde entier. Nous sommes chaleureux et extravertis. Pour notre asado, il y a toujours une place pour un invité de plus. Nous sommes l'Argentine, nous sommes la diversité. Nous avons été, nous sommes et nous continuerons d'être à jamais une nation ouverte au monde. Argentine, Buenos Aires 2023. Soyez tous les bienvenus.